Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La reciente serie de Tales of the Jedi y en sus historias sobre el Conde Dooku fueron muy consistentes en contarnos parte de su decepción que tuvo hacia con la Orden Jedi y también con el gobierno de la República para seguir un camino oscuro que siempre dominaría su destino como el Lord de los Sith, Darth Tyrannus. Ya que justo en su tercera historia que cierra su arco en esos cortos, vemos cómo tiene una prueba de lealtad con Darth Sidious para matar a la maestra Jedi Yaddle, la cual había descubierto la fortaleza de los Sith en los trabajos. Y con esto Dooku pues tendría que probar su lealtad para finalmente asumirse como un Lord de los Sith hacia los tiempos de la amenaza fantasma, más de 10 años antes, Masters, de los tiempos del inicio de la Guerra de los Clones. No obstante, esta conversión de Darth Tyrannus es mucho más importante de lo que nos imaginamos, porque por un lado complementaría aún mejor las precuelas y nos da también mucho contexto y carnita de esa gran historia de decepción de Dooku. Así que por eso, Masters, revisaremos en 4 puntos o razones, Masters, por qué es tan importante para la saga esa conversión de Dooku como un Sith vista en Tales of the Jedi. Así que en primer lugar hay que señalar que esto es importante porque es una pieza narrativa que en realidad nunca habíamos visto en la saga, ya que jamás habíamos visto en un contenido audiovisual las decepciones de Dooku cuando fue un maestro Jedi, ya sea con la propia Orden Jedi y con la República, hasta ahora que vimos Tales of the Jedi. Claro, esto se habían abordado en diversas novelas canónicas, como Dooku Jedi Perdido o Maestro y Aprendiz, o también hasta en la novela de Padawan. Pero claro, nunca habíamos empatizado tanto con este idealismo de Dooku ni tampoco con sus formas poco ortodoxas hasta esta serie. Y ojo, sabemos gracias a estas novelas del canon que ya les mencioné, que el Conde de Sereno salió de la Orden Jedi más de una década antes de este episodio de Tales of the Jedi, aproximadamente pues más de una década antes de la amenaza fantasma. No obstante, esto también se presenta de forma ambigua en el capítulo de Lord de los Sith de esta serie para quienes no hayan leído estas novelas. Y todo esto pues se complementa bien para los que sí la han leído, porque termina por tener un doble significado, ya que lo que vemos aquí son nuevas y complementarias razones de la decepción de este maestro Jedi hacia una corrupta república y también sus senadores. Pero al mismo tiempo, mediante Dooku vemos la ceguera del resto de la Orden Jedi. Y ojo que tampoco es casualidad que veamos en estos capítulos la capital separatista de Raxus Secundus, donde ahí justamente los confederados tendrían su parlamento como lo vimos en Clone Wars. A lo que voy es que hay por todos lados en este arco de Dooku semillas por aquí y por allá de cómo está despertando este Jedi para ver las injusticias en la galaxia que otros caballeros Jedi de su tiempo no quieren ver. Algo que lo termina por llevar a pensar en formas poco ortodoxas y así trastornar su fe hasta convertirse en un Lord de los Sith. Por eso también es tan simbólico en esta serie que Dooku acuda junto con Mace Windu a una misión y este hasta le robe una potencial promoción dentro del Consejo Jedi, ya que en realidad el Jedi Dooku representa esas formas poco ortodoxas o liberales para actuar dentro de la Orden. Mucho más parecido pues en este caso a la línea de sus futuros discípulos como Qui-Gon Jinn o hasta Anakin Skywalker, que termina por ser pues el Padawan de sus Padawans. Y por otro lado pues el Mace Windu es todo lo contrario, alguien férreo a las reglas y las viejas formas de los Jedi, que tal cual por esas formas llevaría a la Orden Jedi a su propia destrucción, no viendo pues que había otras posibilidades para corregir el camino, como tal cual se lo dice Anakin Skywalker en el episodio 3 al propio Windu antes de que remate a Sidious. ¡No lo haga! ¡Merece un juicio! Tiene el control del Senado y de las Cortes. Es arriesgado permitir que siga vivo. Por eso es tan importante esta parte, porque siembra la duda en el Jedi Dooku, Masters. Y esto claro porque además Windu es uno de los mejores duelistas de la Orden en esos tiempos al lado del Conde de Sereno. Y por si esto fuera poco, simbólicamente esto también se une de gran manera al episodio 2 y a lo que vimos en Geonosis. Porque justo Windu, de una simbólica manera, es quien va a detener más tarde al Conde Dooku en Geonosis cuando estalla la Guerra de los Clones. Vaya, en todo esto pues hay dos formas de pensar yuxtapuestas que el propio Dave Filoni une en esta serie de forma perfecta hacia con las precuelas de George Lucas. Brave, but foolish, my old Jedi friend. Y esto nos lleva pues a nuestra segunda razón sobre la importancia de este arco sobre la caída de Dooku, ya que siempre en la película El ataque de los clones se nos mostró esta ceguera de los Jedi que veían todavía en esos tiempos, 10 años después de su conversión Sith oficial, que Dooku pues como el Conde de Sereno seguía siendo todo un idealista y político y no en realidad un enemigo de la Orden Jedi, como tal cual lo dice el ciego maestro Ki-Adi-Mundi en esa película. Esto pues tras el terrible intento de asesinato que orquestó Dooku en contra de la senadora Padme Amidala. Pero creo que el Conde Dooku pudo hacerlo. Es un político idealista, no un homicida.
Vaya, a lo que voy es que la serie de Tales of the Jedi nos da otra óptica para entender este diálogo y también para darnos cuenta qué tan ciego estaban los maestros Jedi de esa época. Porque incluso todos los miembros del Alto Consejo Jedi no vieron que se estaba gestando su propio enemigo en casa, algo que ni siquiera vio el propio maestro Yoda, que fue el maestro de Dooku. Y justamente el conde usó esa pantalla por casi 2 décadas, estando dentro y fuera de la orden, vendiéndose justamente como un amigo de los Jedi para así orquestar su propia caída y también de la República. Y eso pues es lo más importante, porque sabemos que el conde Dooku fue una de las cabezas de los separatistas que buscarían una nueva forma de gobernar la galaxia, declarándole la guerra a la República. Pero también esto es sumamente importante, porque desde ese capítulo, junto con Mace Windu, es el propio Dooku como un Jedi quien se da cuenta en sus diálogos, si nos fijamos bien, que es el quien nota que un Jedi, como le pasó a la maestra Katri, no podría ser asesinada por un ataque sorpresa, a menos pues que ese ataque contra un Jedi viniera de parte de alguien de quien confiase. Y justo este descubrimiento de Dooku es oro puro, Masters, ya que desde esa época, más de 2 décadas antes del inicio de la Guerra de los Clones, podremos decir que el futuro Lord de los Sith descubrió un medio para crear una pantalla en medio de la Guerra de los Clones, para que así los generales Jedi fueran apuñalados por la espalda por los soldados en los que más confiaban. El círculo pues se cierra perfecto entre Filoni y Lucas, dándonos aquí pues un atisbo o un despertar de cómo Dooku encuentra esa enorme debilidad para destruir a sus propios hermanos de la Orden Jedi, una pues que usarían muy bien los Sith al final de la Guerra de los Clones varias décadas más tarde. No nos olvidemos pues que fueron Tyrannus y Darth Sidious los que planearon toda esa guerra como una mera pantalla para así hacer caer a los Jedi mediante la Orden 66 y así después ellos regir un imperio solamente de humanos. Solo que claro, en el caso del conde Dooku nunca vio venir la traición final de Palpatine. El punto, Masters, es que es súper importante que Dooku haya usado toda esa pantalla de ser alguien afín a los Jedi, sobre todo ya hacia los tiempos del episodio 1, cuando se da la muerte de Qui-Gon Jinn, para poder maquinar pues la creación de la Guerra de los Clones, algo que implica pues la propia caída de la Orden Jedi. Y esa pantalla es tan importante si recordamos las novelas de Dooku Jedi Perdido o Maestro y Aprendiz, porque es bastante claro que Dooku ya tenía años de estar corrompido y por lo menos 1 década de estar fuera de la Orden Jedi. Inclusive pues en el capítulo de Tales of the Jedi, donde por fin se da su caída, cuando tal cual Dooku se ve con Sidious, es bastante claro, siendo consistente con estas novelas, que el propio Palpatine y Dooku tenían una larga relación y este pues había aceptado a traicionar a los Jedi, conociendo pues perfectamente bien la identidad de Darth Sidious. Y por eso pues también el propio Dooku le reclama a Darth Sidious que había traicionado a todos los que conocía. En este sentido, el conde ya servía a la oscuridad sin ser formalmente aún un Sith. Y ojo que ya sabemos por el propio diálogo de Ki-Adi-Mundi del episodio 2 y por todo lo que vemos en Tales of the Jedi, que en ese punto de la historia del episodio 1 de la saga, ningún maestro de la Orden Jedi lo veía como una amenaza o un enemigo. Por eso pues podía caminar abiertamente por el Templo Jedi. Y Dooku pues precisamente se valió de esa pantalla de poder visitar el Templo Jedi y de ser alguien afín a la Orden y un idealista político como el Conde de Sereno, inclusive hasta siendo el Padawan de Yoda y el maestro de Qui-Gon Jinn, para poder pavonearse por el Templo Jedi para borrar el planeta Camino. Y esto a la par, Masters, de que previamente había orquestado otras cosas siniestras, como el asesinato de su mejor amigo Jedi, es decir, Sifo Dyas, para crear esa pantalla para poder pedir el ejército de clones. Y ojo, no nos olvidemos que a Dooku fue precisamente su maestro, es decir, Yoda, quien le permitió en esos tiempos seguir teniendo su sable de luz Jedi, porque precisamente era su Padawan y le tenía cariño. Y Dooku conservó ese sable curvado pese a que no estaba en la Orden por más de 1 década. Esto pues como un símbolo de esperanza hacia la buena persona que fue. Todo pues porque Yoda creía que la luz podría volver hacia Dooku. Sobre todo porque creía que un día volvería a la Orden Jedi. Así que esto nos habla y nos da una dimensión, Masters, de la confianza que le tenían a ese maestro el resto de la Orden Jedi. Uno que creían pues que había perdido el rumbo pero que respetaban. Por eso pues hasta más tarde le terminarán haciendo una estatua en la biblioteca Jedi al propio Dooku. Así que es crucial esta pantalla porque claramente Dooku estaba corrompido mucho antes de este capítulo. Solo que ahora en la serie de Tales of the Jedi entendemos más de sus impulsos hasta sí ser un Lord de los Sith. Algo que nos lleva pues a nuestra tercera razón.
Ya que en realidad en Tales of the Jedi no solo nos damos cuenta cuánto valoraba Dooku a Qui-Gon Jinn, sino que también nos damos cuenta cuál corrompido estaba el conde pese a la muerte de su Padawan. Y esto también puede verse en la novela Maestro y Aprendiz, donde en realidad Dooku pensaba reclutar primero a Rey Laveros en la oscuridad varios años antes y fue rechazado. Pero la importancia de esto es que solo la muerte de Qui-Gon Jinn le da el empujón final a Dooku hacia la oscuridad, recordando a su Padawan frente al árbol Uneti de la Fuerza, el lugar donde el maestro Dooku lo llevaba de niño al Padawan Jinn, donde curiosamente también fue el primer sitio donde el maestro Yoda entrenó en los caminos de la Fuerza por todo un mes a Dooku. Esto pues, Masters, es súper importante porque nos demuestra mediante este símbolo del árbol Uneti el enorme dolor y la pérdida que hay en Dooku cuando está ahí, donde poco a poco sabe que ya no habrá vuelta hacia atrás. Por eso también le dice a Yaddle que tiene que dejar atrás a Qui-Gon Jinn, inclusive ni siquiera queriendo asistir al funeral de su Padawan en Naboo. Y no nos olvidemos tampoco que los propios Jedi estaban tan ciegos que ni siquiera se dieron cuenta que siempre Darth Sidious estuvo entre ellos, como el propio Dooku se anda pavoneando entre el templo Jedi pese a ya estar corrompido. Y esto, como podemos ver, une con hebras súper ricas de contexto previo a las precuelas, pero también conecta y da mucho contexto hacia con el episodio 1 y 2 de la saga. Inclusive en el capítulo final de Tales of the Jedi sobre Dooku, es bastante claro que el conde sabe de la existencia de Darth Maul como el aprendiz de Sidious, y ni siquiera se lo dice a ningún Jedi. Solo le advierte pues simbólicamente a Jinn, pero cree en su última conversación bastante confiado que su discípulo podría vencer a Maul. Algo que es sumamente curioso entre estas últimas palabras de Dooku y Jinn, porque también nos dan contexto de por qué más tarde el conde de Sereno quería reclutar también al lado oscuro a Obi-Wan Kenobi, es decir, el Padawan de su propio discípulo. Esto pues porque en esa conversación nos damos cuenta que Jinn lo valoraba mucho y habla muy bien de él ante Dooku, fuera pues del enorme hecho de que también Dooku eventualmente se puede dar cuenta de que fue Kenobi quien mata a Maul. Así que todo esto pues es sumamente importante y complementario. Pero justo esto, Masters, nos lleva a nuestro cuarto y punto final para entender la importancia de la conversión de Dooku en esta serie hacia con la saga. Ya que lo que sucede al final en su capítulo, El Lord de los Sith, es meramente una prueba final que le pone Sidious para demostrar su lealtad asesinando a la maestra Yaddle. Pero esto también es importante para la conversión del Sith porque ahora sabemos cuál fue el primer Jedi que asesinó formalmente el conde Dooku para hacerse así un Lord de los Sith y después corromper su cristal Kyber en uno de un bello rojo carmesí, como tal cual pues era la tradición de los Sith. Ya que no nos olvidemos pues que para hacer eso se necesitaba asesinar cuando menos a un Jedi, aunque en este caso pues Dooku mantiene su empuñadura curvada. Y ojo, ya sabemos que Dooku ya había orquestado el asesinato de su amigo Sifo Dyas, y ese mismo sable también mataría a otros Jedi más tarde, como lo vimos pues por un lado en los cómics o hasta en la batalla de Geonosis años más tarde. Pero además este momento es súper importante para la historia de la saga, porque no solo vemos la última elección que tiene que hacer Dooku entre la luz o la oscuridad, siendo pues una de esas temáticas que siempre han resonado fuerte desde los tiempos de la trilogía original o las precuelas, la elección pues entre el camino oscuro o el luminoso. Sino que en ese momento también podemos ver que Palpatine ya maquinaba desde mucho antes de tener a Maul como aprendiz, que también podría tener ya su reemplazo mediante el Conde Dooku, un personaje pues que el propio Palpatine ya tenía tiempo de conocerlo desde más de 10 años atrás a este capítulo de Tales of the Jedi, esto pues desde el día que se conocieron en el Senado. Y esto también implica por qué colaboraron con ciertas cosas oscuras más recientemente, como tal cual el Conde de Sereno las nombra frente a Sidious. Pero esto pues, como les digo, es la clásica movida Sith de Palpatine de suplantar al viejo aprendiz con uno nuevo. Esto pues como lo hace aquí en los trabajos con la supuesta muerte de Maul ahora con Dooku, como después Sidious repetiría con Anakin asesinando al Conde de Sereno, o como también el emperador intentó con Luke Skywalker ante Vader pero falló. A lo que voy pues es que el círculo Sith nunca cambia y es sumamente consistente. Pero lo mejor, como les decía, Masters, y lo más importante es ver esa lucha que hay entre luz y oscuridad al final. Sobre todo y mencionar que si en una de esas la maestra Yaddle y el maestro Dooku se unían en ese momento, pudieran haber cambiado todo para el destino de la galaxia y de la Orden Jedi, porque quizás con sus fuerzas unidas hubieran vencido al propio Darth Sidious. No obstante, en aquellos momentos la oscuridad es mucho más fuerte que la luz, como tal cual simboliza la muerte final de Yaddle a manos de un corrompido Dooku. Pero también aquí al final vemos otra cosa crucial en la conversión Sith que es súper consistente e importante, ya que la falta de justicia y orden que Dooku vio como un Jedi por toda la galaxia es lo mismo que lo impulsan en sus ideas liberales o poco ortodoxas, que se termina trastornando para así hacerse un Lord de los Sith.
Porque aquí tal cual al final Yoda le menciona en sus últimas palabras que eso a lo cual él llama orden, por eso ha sufrido mucha gente. Pero aquí el propio conde no deja de hablar de llevar orden y paz a toda la galaxia. Esto pues resonando fuerte y consistentemente con el clásico discurso del orden que tienen todos los lores del Sith en la saga, inclusive con el propio Darth Vader en el Imperio Contraataca cuando termina por desarmar a Luke. Lo único que quiero es traer paz y orden a la galaxia. Aunque ya muchos han sufrido por lo que tú llamas orden. Con nuestras fuerzas unidas, pondremos fin a este destructivo conflicto y traeremos orden a la galaxia. Y esto, como les digo, Masters, es súper importante, porque no solo es consistente en esta parte de Tales of the Jedi y en Dooku hacia con las precuelas o la trilogía original, sino que también termina por ser una metáfora de por qué ese orden que tanto buscó para la galaxia, a Dooku lo terminó llevando a un conflicto sumamente destructivo, no solo una vez con la Guerra de los Clones, sino hasta 2 veces mediante la Guerra Civil Galáctica, y todo por su propio legado dentro de la Orden Sith. Todo pues por esa falsa ilusión que tienen los Sith de quererlo controlar todo mediante el orden y el poder, como tal cual lo señala el Conde Dooku aquí, o más tarde también el propio Darth Vader en la trilogía original. Por eso pues, como les digo, es tan importante esta conversión Sith del Conde Dooku, porque termina por ser una pieza complementaria para entender las precuelas y también la trilogía original. Porque a final de cuentas, como una vez dijo el sabio maestro Yoda, si tomas el camino oscuro pese a ser un Jedi, este pues siempre dominará tu destino. Pero si también te interesa ver los easter eggs y curiosidades y todo lo que nos dejó la serie de Tales of the Jedi, esas historias se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.